Debate que provocó este proyecto de resolución unificado que solicita la comparecencia de los ministros de Salud y de Finanzas ante el Pleno de la Asamblea Nacional, así como la destitución del ministro de Salud y el inicio del juicio político en su contra. Este debate provocó al menos la intervención de 31 legisladores, incluidos allí los asambleístas proponentes. De un lado, Doris Solís y también Rodrigo Coyahuaso. Según pudimos escuchar, el texto final de este proyecto de resolución unificado está contenido en 9 artículos que justamente dio lectura el doctor Paco Ricaurte, prosecretario general de la Asamblea Nacional. Para poder someter a votación este texto, este proyecto de resolución, procede un nuevo registro por parte de los asambleístas. Hasta ese momento, 104 legisladores presentes, 105 ya. Sí, recordemos que esto inició esta tarde cuando tanto la legisladora Doris Solís como el asambleísta Rodrigo Coyahuaso solicitaron el cambio del orden del día. Las dos solicitudes contaron con la aprobación del Pleno y el presidente subrogante de la Asamblea Nacional lo colocó como punto número 2 dentro de la agenda luego del himno nacional. Ahí comenzó entonces el debate que tuvo la intervención de alrededor de 31 asambleístas. Finalmente se definió unificar las solicitudes y plantear un proyecto de resolución conjunto. El proyecto de resolución ya fue distribuido a los diferentes asambleístas, fue leído también por parte de Secretaría General, tiene 9 artículos y el primero de ellos habla de exigir al presidente de la República, Lenín Moreno, que ante el clamor ciudadano demuestre su sensibilidad y destituya al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos López, por su grave incumplimiento de sus responsabilidades, mal manejo de la pandemia y un deficiente proceso de vacunación, y que designe un especialista capaz de enrumbar al país a vencer la pandemia. Ese es el artículo número 1 de este proyecto de resolución. Ahora mismo los asambleístas se están registrando, son 123 los que en este instante ya están registrados para participar en la votación, y mientras tanto aquí desde la cabina de la radio de la Asamblea Nacional les vamos leyendo lo que contiene este proyecto de resolución. Sí, el artículo 2 indica lo siguiente: sin menoscabo de lo anterior, remitir la información por escrito de lo que se plantea en el presente artículo, así como la comparecencia inmediata del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos López, ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que explique lo siguiente: ¿cuáles son los planes de compras para asegurar la vacunación universal? ¿Cuál es el plan especial para pueblos y nacionalidades indígenas y población amazónica con especial vulnerabilidad? ¿Cuáles son los planes de vacunación y las prioridades establecidas? ¿Cuál es el cronograma de llegada de las vacunas al país y en qué cantidad? ¿Cómo fue distribuido el primer stock de vacunas que llegó al país? ¿Cuáles son las gestiones realizadas y resultados alcanzados para la vacunación universal en el territorio ecuatoriano? Explique los parámetros utilizados para la adquisición de las vacunas a una o varias farmacéuticas, sustente con la norma vigente y las estrategias aplicadas, el número de pruebas realizadas y número de pruebas que mantienen stock detallado por provincia y unidad médica, el número de camas en unidades de cuidados intensivos implementadas durante la pandemia y cuántas se encuentran disponibles por provincia actualmente, así como también el número de identificación de las personas vacunadas a la fecha por provincia y por unidad médica, y especificando el grupo al que pertenecen. En el artículo 3, requerir la inmediata comparecencia del ministro de Economía y Finanzas de la República del Ecuador, Mauricio Gonzalo Pozo Crespo, a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para informar a los legisladores lo siguiente: ¿cuál es el presupuesto asignado para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el 2021? ¿Cuál es el presupuesto destinado para el año 2021 para la compra de vacunas contra el COVID-19 y pruebas de detección? ¿Por qué la compra en los pagos y nombramientos de los médicos posgradistas? Y un informe sobre el presupuesto ejecutado para atender la pandemia por el COVID-19 en el 2020, señalando la fuente de financiamiento.
Así es, y avanzando en esta lectura, vamos a hacer una pausa para comentarles que son 125 los asambleístas registrados, tal y como lo acaba de anunciar el doctor Paco Ricaurte, prosecretario general de la Asamblea Nacional. De esta manera se somete ya a votación este texto de resolución que, como decíamos en su artículo 4, se resuelve insistir al gobierno nacional la necesidad de prever todas las acciones para garantizar a los ecuatorianos vacuna universal y gratuita, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sí, en el artículo 5, declarar información pública y desclasificar toda aquella relativa al manejo de la pandemia y la compra y manejo de las vacunas y exigir total transparencia a las autoridades y servidores públicos. Artículo 6. Respaldar a la comunidad migrante y rechazar además las declaraciones y respuesta prepotente emitida en rueda de prensa por parte del ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, a el compatriota radicado en Madrid el día lunes 11 de enero de 2021 respecto a una pregunta periodística sobre las gestiones gubernamentales en el proceso de vacunación por la pandemia y exhortar al presidente de la República que exija a su gabinete respeto y atención a la comunidad migrante y que promuevan acciones de cooperación internacional a través de sus representantes diplomáticas para el acceso de los migrantes a la vacuna en los países en los que residen. En el artículo 7, insistir al presidente de la República y al ministro de Salud Pública el cumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 referente a la estabilidad laboral de los profesionales y trabajadores de la salud. Artículo 8. Pedir al Consejo de Administración Legislativa CAL el trámite inmediato de los pedidos de juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que han sido anunciados por varias bancadas. Y en el artículo 9, pedir a la Fiscalía General del Estado inicie la investigación de oficio de las denuncias fundamentadas de irregularidades en el manejo de medicamentos, vacunas y demás hechos relacionados. Este es el documento que se ha puesto a consideración de los asambleístas. En estos momentos vemos que hay 117 votos afirmativos y 2 abstenciones. Se registraron 125 asambleístas para votar, así que están faltando todavía 6 votos. Estamos a la espera. Hay una nueva abstención en este instante. Ya son 3 las abstenciones, 117 los votos afirmativos. Faltan 5 votos todavía por consignarse, luego de lo cual tendremos resultados oficiales en torno a esta moción del proyecto de resolución unificado que fue presentado por los asambleístas Doris Solís y Rodrigo Coyaguazo. Son ya las 21 horas, amigos, y ustedes siguen esta transmisión de Asamblea en Pleno a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a través de nuestras redes sociales, por Twitter y por Facebook Live, así como también por la página web oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador, www.asambleanacional.gov.es. Nos encontramos en el desarrollo de la sesión del Pleno número 692 en modalidad virtual. Avanza esta votación respecto de este proyecto de resolución unificado. Ya lo habíamos dicho, se registraron 125 asambleístas hasta este momento, 119 son los votos positivos, no hay votos negativos, tampoco votos en blanco y se pueden ya visualizar al menos 3 abstenciones. Restan 3 votos por consignarse y con ello tendremos la proclamación de los resultados oficiales desde la Secretaría General. Sí, continuamos esperando la votación de esos asambleístas que aún no lo han hecho, ya falta muy poco, pues son 125 los que se registraron, 119 los que lo han hecho de manera afirmativa y son 3 las abstenciones. Estamos a la espera de muy pronto ya de los resultados de la proclamación de resultados, como vemos aquí en las pantallas de las diferentes opciones que tienen los asambleístas para votar. Solo han hecho uso de 2 de ellas, el voto afirmativo y la abstención. El voto negativo y el blanco no han sido utilizados en esta ocasión. Una sesión, la 692 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea
Asamblea Nacional, que en estos momentos cumple con la votación en torno a este proyecto de resolución que tiene 9 artículos, entre ellos que se plantea el juicio político para el ministro de Salud, pero además que la comparecencia tanto del ministro de Salud como del ministro de Finanzas para que informen sobre las acciones en torno a cómo se enfrenta la emergencia, así como del presupuesto que se ha asignado para ello. También en este documento se exige al presidente de la República, y eso es el artículo 1, que ante el clamor ciudadano demuestre su sensibilidad y destituya al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos López. Resultados. Vamos a escuchar los resultados. Contamos con 121 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 4 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución unificado propuesto por los señores asambleístas Rodrigo Collahuaso y Doris Solís.